una alegría total. Si es por mí, ya quería ya llevarla ya a los barrios. Es una máquina que el primer día que llegué a Obras Públicas le estaba insistiendo al intendente que la comprara para el municipio y bueno, gracias a Dios el intendente me entendió y bueno, se pudo comprarla y gracias al sacrificio del intendente y de la gente que paga sus impuestos, más que nada, que por ahí deja de hacer un montón de cosas para pagar sus impuestos y gracias a ellos podemos lograr de comprar esta máquina. Entonces estoy muy agradecido a todos los contribuyentes de Iguazú más que nada, ¿no? Para aquellos que por ahí aún no saben, ¿cuál es el trabajo específico de esta máquina? Esta máquina es una máquina compactadora que viene incorporada a una máquina que conlleva motor Cumi, es vibradora, tiene tres marchas de vibración distintas, es la que se ocupa para trabajar en todos los barrios, que es la compactación de lo que sea el entoscado para que de esa forma cuando llueve el agua no se lleve el entoscado. Entonces es una máquina que da una compactación, rompe las piedras y compacta muy bien todo lo que sea las bajadas y de esa forma el agua no puede llevar la tosca y darle una buena terminación a lo que sea el empedrado. De esta forma vamos a tener un empedrado que vemos en lugares que los empedrados muy parejitos, es como si fuese un asfalto, porque ocupan esta máquina para hacer, para pasar arriba de la piedra una vez que está colocada. Entonces le da una buena compactación y una compactación pareja más que nada, ¿no? Lo que se pudo ver también, nos estaba explicando fuera de micrófonos, es estos tacos que llevan, pero que eso también se los puede sacar. Esos son unos tacos, los martillos, unos tacos que se incorpora en el rodillo, que es cuando se trabaja con tierra colorada, es para compactar la tierra colorada, pero esos son tacos que son quita y pone, ¿no es cierto? Cuando trabajas con la tosca, sacás los tacos y trabajás con el rodillo plano, ¿no?